En este vídeo vamos a ver cuál es la filosofía del Club de la Lucha. Para ello te voy a contar su historia. Cuando comienza la película, Jack, que era el protagonista, no podía dormir y tenía una adicción a comprar cosas para adornar su casa. Y aquí podríamos ver el primer elemento filosófico de la película, que es el consumismo. Jack va al médico para que le receten algo de dormir, pero el médico no le quiere dar los medicamentos y le recomienda que vaya a algún tipo de terapia grupal. Jack, a pesar de que no tiene ningún problema, empieza a ir a grupos de terapia y cuando está en los grupos se suelta emocionalmente y empieza a llorar con las personas, y esto le acaba curando el insomnio. Y en una de las escenas, Jack nos dice que se ha vuelto adicto a ir a terapia y no se avergüenza de reconocer que tiene esa adicción. Y esto podría encajar con una filosofía que se llama la filosofía hedonista, que considera el placer como el objetivo principal de la vida. Después de esto, en los grupos de terapia se encuentra con una mujer llamada Marla Singer, que era una chica que estaba haciendo lo mismo que Jack. Jack empieza a hablar con Marla en una reunión y le dice que cuando hablaba en los grupos sentía que la gente realmente le escuchaba y no estaba esperando su turno para hablar, como hacen la mayoría de personas en el día a día. Y aquí podríamos ver otra de las filosofías que critica el Club de la Lucha, que es el egoísmo moral del filósofo Thomas Hobbes. Un poco después, Jack y Marla llegan a un acuerdo para repartirse las clases de los grupos de terapia, y mientras Marla está cruzando la carretera, Jack le pide el número de teléfono y Marla se queda de pie en mitad de la carretera mientras pasaban los coches y vuelve para darle el número. Y en este momento Jack nos dice que la filosofía que tenía Marla era que en cualquier momento podría morir y que según ella la tragedia era que no ocurriese, y esto podría encajar con la filosofía del antinatalismo. Un poco después, cuando Jack está en un aeropuerto, empieza a hablar sobre el tiempo y de cómo poco a poco vamos perdiendo minutos de nuestra vida, y esto encaja perfectamente con la filosofía del tiempo de Martin Heidegger. Justo en uno de los vuelos que realiza, Jack se sienta al lado de una persona con apariencia muy rebelde que se llamaba Tyler Durden, y Tyler le dice que las medidas de seguridad de los aviones eran una tontería y que lo único que te dan es una ilusión de seguridad. Y aquí podríamos ver que Tyler sigue una de las corrientes filosóficas que practicaba un filósofo llamado Diógenes. Cuando Jack vuelve a casa, se da cuenta de que su apartamento había explotado, y cuando ve los restos de los muebles que había comprado, nos dice que tenía una casa llena de condimentos en la que no había nada de comida, y con esta frase se refiere a que lo que tenía eran solo apariencias. En este momento Jack llama a Tyler para ver si le podía alojar en su casa, y cuando están bebiendo en un bar empiezan a hablar sobre la explosión y Tyler le dice que las cosas que tienes al final acaban siendo dueñas de ti. Y aquí podremos ver una de las principales filosofías de Tyler Durden, que es el anticonsumismo, y que está muy relacionado con un filósofo llamado Karl Marx. Después de salir del bar, Tyler y Jack empiezan a hacer peleas y a formar un grupillo de personas que también les gustaba pelear, y Jack en una escena empieza a ir al trabajo con heridas en la cara y nos dice que después de cada pelea todo lo que le ocurría tenía muy poca importancia. Y aquí podremos ver que Jack está empezando a adoptar otra de las principales filosofías del Club de la Lucha, que es la filosofía existencialista. En este momento Jack empieza a fumar en el trabajo, y en otra de estas escenas nos cuenta que lo único que podía pensar al trabajar era en cuándo iba a llegar el siguiente fin de semana para poder ir a luchar. Y esto está relacionado con otra filosofía llamada el absurdismo. Jack, cuando empieza a vivir con Tyler, empiezan a fabricar jabón para venderlo y ganar algo de dinero, y cuando Tyler le está enseñando cómo fabricarlo, le echa un producto químico que le empieza a quemar la mano, y Jack le pide que pare porque le estaba haciendo daño, pero Tyler le dice que no se resista al dolor y que la única manera de que pare es que se rinda ante él. Y esto es una metáfora de una de las principales maneras que tiene de lidiar con el dolor el budismo, que es otra de las filosofías principales del Club de la Lucha. Después de esto, Tyler va con Jack a una tienda y saca una pistola y le apunta directamente al dependiente y le dice que si no dejaba su trabajo como dependiente y se dedicaba a perseguir sus sueños, le iba a pegar un tiro en la cabeza, aunque en realidad luego podemos
podemos ver que Tyler no tenía ninguna bala en el arma. Y esto está relacionado con el miedo que suelen tener las personas a perseguir sus sueños por el miedo a las consecuencias, que es un tema sobre el que ha escrito un filósofo llamado Fyodor Dostoyevsky. Después de esto, Tyler empieza a reclutar a un ejército de personas y les ordena hacer cosas que rozaban el límite de lo moral. Y en este momento, Jack empieza a cuestionarle por primera vez. Más tarde, Tyler le explica a Jack cuál es la visión que tenía para el mundo, que era volver a la época de los cazadores-recolectores en la que todas las personas vivíamos en las cuevas. Y aquí podríamos ver otra de las filosofías en las que podría encajar Tyler Durden, que son el anarquismo y el naturalismo, aunque en realidad estas no son sus filosofías principales. Tyler, después de esto, se escapa y empieza a montar clubes de la lucha por todo el país para poner unas bombas en unos bancos de unos edificios de Nueva York. Y Jack en este momento se da cuenta del plan y empieza a buscarle, pero no logra encontrarle, hasta que se acaba dando cuenta de que Tyler y Jack en realidad eran la misma persona. Jack trata de desactivar las bombas, pero Tyler intenta detenerle y Jack se pega un tiro en la boca para hacer creer a Tyler que los dos habían muerto. Y al final Jack se acaba librando de Tyler, pero no le da tiempo de desactivar las bombas y acaba la película junto a Marla viendo cómo explotan los edificios de los bancos centrales. Y esto nos deja ver cuál es la verdadera filosofía de esta película, que es que en realidad todas las personas llevamos a un Tyler dentro de nosotros y generalmente no lo dejamos salir por miedo a las cosas que puedan decir los demás, pero si no lo dejas salir, esa parte de ti va a acabar tomando las riendas, que es lo que el psicólogo Carl Jung describe como la sombra. Y por eso la verdadera filosofía de esta película es una crítica a las falsas apariencias, que nos anima a mostrarnos como somos ante el mundo real, que encaja con la filosofía del cinismo y de la autenticidad. Y si quieres saber cuál es el filósofo más salvaje de la historia, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.